Ya, de hecho, los porcentajes de hospitalización del COVID-19 en marzo eran cercanos al 19%. Por lo tanto, estamos hablando de un evento, que estamos en un evento entre un patógeno que tiene ciertas características que no conocemos todavía, que hay muchas cosas que debemos entender para poder tomar el tipo de decisión que se ha ido tomando, de exponer a la gente sin saber cómo se va a comportar este virus, y que lamentablemente resulta un poco cruel dentro de nuestra sociedad pensar en que una persona que, por ejemplo, es susceptible, una persona que fuma, por ejemplo, un fumador, o una persona que presenta hipertensión, que están dentro de los grupos de riesgo, puedan ser o tengan posibilidades de generar una inmunidad como lo hace una persona en estado saludable. No sé si se entiende, o sea, quiero decir que incluso en algunos blogs que estuve leyendo justamente han criticado la inmunidad de grupo precisamente por eso, porque es un método basado en una especie de selección natural, ¿ya? Que sin embargo guarda ciertos rasgos de, como mencionan algunas críticas, rasgos de crueldad, rasgos de frialdad, justamente al exponer a todas las personas y no promover el confinamiento, que ese es otro tema. Estamos hablando de países que ya han podido eliminar, como dicen en Nueva Zelanda, la curva, lisa y llanamente a través de uno de los métodos de confinamiento más estrictos que se han presentado en el último tiempo. También los métodos que fueron tomando Italia y España con respecto al confinamiento, que posterior a la exposición y a la enorme cantidad de muertes tomaron esta determinación, también ha resultado bastante bueno para poder aplanar la curva y evitar una mayor tasa de muertes en esas regiones de Europa. Pero también tenemos otros ejemplos como Brasil, como lo es Suecia, ¿verdad? Que son países que han permitido una especie de confinamiento responsable en donde las personas deciden si toman o no la cuarentena, y que aparentemente en nuestro país eso está yendo hacia el cambio, afortunadamente. Quizás todavía estamos a tiempo de poder salvar una enorme cantidad de vidas, justamente porque estamos ya en aras, a pocas horas de comenzar el confinamiento obligatorio, y esperemos, por el bien de todos nosotros, que comencemos con otras estrategias que claramente en otros países, por ejemplo, hablando de Brasil, que ya van cerca de, bueno, recién el 20 de abril estaban superando los 40.000 casos de coronavirus. En el caso de Suecia, esto es fecha, no tengo la fecha, pero ya superaban los 3.000 muertos por el coronavirus. Si nosotros vemos, por ejemplo, los países de la OCDE, que estoy en este momento, aquí tengo justamente al 28 de abril, los principales países, bueno, los que hablábamos recién, el Reino Unido, un número de contagio acumulativo de 158.000 personas. Italia, Francia y Bélgica también, bueno, Francia con 166.000, Italia con 199.000, Suecia ya va con cerca de 2.355 muertos. Aquí, bueno, ahí se genera una especie de confusión con respecto a los datos. Van 19.000 contagios acumulativos. Fíjense que en países como Suecia, el índice de letalidad por COVID-19 es cerca del 12%. Ahora, si nosotros nos vamos a ver países como, por ejemplo, Nueva Zelanda, estoy justamente buscándolo acá, lo tengo a través de material bibliográfico, tienen un índice de letalidad del 1,29%, con apenas 19 fallecidos y 1.472 contagiados acumulativos al 28 de abril. Y ya llevamos cerca, si mal no recuerdo, de 3 días en donde Nueva Zelanda no registra nuevos contagios. Entonces, hay que tener en cuenta también los números, las medidas que han tomado otros países, y sin ir más lejos, también pensar en que nosotros, en una medida responsable donde nos confirieron, valga la redundancia, este deber de poder confinarnos en nuestras casas, muchos no lo hemos tomado.
Me refiero a quienes, por ejemplo, hemos ido a trabajar, no es mi caso, lo hablo de manera plural, pudiendo, por ejemplo, hacer trámites online y vamos a los malls, que en algunos casos están abiertos, en centros comerciales, en locales, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, hay varias razones para poder tener en cuenta a la inmunidad colectiva, que no es una respuesta viable para poder detener la propagación del nuevo coronavirus cuando no tenemos vacunas. Obviamente estamos hablando de un método natural. Entre ellos, según Headline.com, que es una muy buena página que contiene información al respecto, como no hay todavía una vacuna, Donald Trump ofreció una vacuna hace poco, lo cual no sé qué pase con eso. Las vacunas no salen tan rápido al respecto en cuanto al procedimiento. Si bien son la forma más efectiva, las vacunas no están todavía disponibles y algunos hablan de que van a estar disponibles el próximo año. Todavía hay investigación en animales y en otros medicamentos para poder ver si podemos combatir el COVID-19. No sabemos si una persona todavía puede contraer el SARS-CoV-2 y después volver a desarrollar COVID-19. ¿Quién sabe? ¿Ya? Hay algunos casos, hay noticias donde se menciona que sí. Las personas que contraen SARS-CoV-2 y desarrollan COVID pueden experimentar efectos secundarios graves, ¿ya? Que incluso pueden llevar a la muerte, y eso nosotros lo sabemos. Lamentablemente nos encontramos ahora con un 82% de las camas de cuidado intensivo ocupadas a nivel solamente de Santiago. Y aquí también me quiero detener, o sea, también han salido nuevas sintomatologías que están dando vuelta en algunos otros países. No quiero hablar de ellas, pero también se han hablado de posibles encefalitis, de problemas cutáneos, etcétera. Los médicos todavía no saben exactamente por qué algunas personas contraen el COVID, o sea, que contraen el SARS-CoV-2 se enferman de manera más grave que otras. ¿Ya? Si se exponen al virus de manera natural personas de la tercera edad, y lamentablemente lo hemos visto nosotros a través de estos programas de ancianos, de estos hogares de ancianos, hemos visto cómo se propaga justamente en esa pequeña población y lamentablemente ha conllevado la muerte también de algunos abuelitos. Entonces hay personas que se pueden enfermar súper graves si esto se deja al libre albedrío, ya si aplicamos la inmunidad de grupo de manera natural. Hay registros incluso de que las personas jóvenes y sanas también pueden morir de COVID-19, y también obviamente teniendo en cuenta esta inmunidad de grupo de tipo natural, podemos llevar al sobrecargo de todo nuestro sistema hospitalario. Y esa es una también de las cosas que hay que considerar. Podemos llenar nuestros hospitales de pacientes con COVID-19 hasta saturarlos. Y eso, lamentablemente, es un tema que hay que tener en consideración. Por lo tanto, yo no estoy recomendando una cosa por sobre otra, aunque claramente me imagino que se debe notar cuál es mi postura, ¿ya? Pero como también hablamos en el episodio de cuarentenas, las cuarentenas han resultado bastante efectivas en su estricto rigor. Nosotros ahora estamos frente a un enemigo, como, perdón, estoy parafraseando incluso a nuestro presidente. Estamos frente a un elemento patógeno que no conocemos, que no sabemos cómo va a reaccionar o cómo va a interactuar en las personas, si aquellas personas que son asintomáticas siguen contagiando. Sería una enorme responsabilidad. Independiente del ciclo de vida del virus, nos damos cuenta que tiene tasas de letalidad bajas, pero al mismo tiempo tiene periodos en donde no genera síntomas en el hospedero. Por lo tanto, tenemos un tiempo de infección mucho mayor en comparación con el SARS o el MERS. Entonces, la invitación acá es a pensar que la única forma que nosotros tenemos de poder evitar el SARS-CoV-2 y el futuro COVID-19 es evitando justamente reuniones sociales, manteniendo un distanciamiento social, utilizando mascarillas, utilizando alcohol gel o alcohol, da lo mismo, ya, etanol de farmacia,
y también lavándonos las manos con agua y con jabón, como decía Pimpón. Por lo tanto, con esto quiero cerrar. Las medidas están hace rato disponibles, ahora está en nuestra obligación cumplirlas. Y bien, como ustedes saben, yo siempre me quedo con algunas dudas. Efectivamente, según lo que muestran algunas páginas de medicina, Clínica Indisa, revista Cell, revistas de difusión científica, entre otras, ya si bien muestra que los periodos de incubación son dentro de los 4 o 5 días, dentro de los 2 a 7 días comienzan a presentar síntomas, por lo tanto el periodo asintomático estaría dentro justamente del ciclo infectivo del coronavirus, ¿ya? Básicamente eso quería aclarar, no tenía muy claro si estaba dentro considerado o no. Claro, el periodo asintomático sí se encontraría dentro y aproximadamente los 2 primeros días podría pasar en algunos pacientes que lo podrían transmitir bajo las vías que nosotros ya hemos conversado, que conocemos, que tiene que ver con la vía aérea, con estas pequeñas gotitas respiratorias que nosotros podríamos dejar caer sobre quienes nos rodean. Básicamente este capítulo estaba pensado para hablar de la inmunidad de grupo. Saquen sus propias conclusiones y si tienen obviamente críticas, algo que aportar a la discusión, siempre los vamos a estar esperando por redes sociales, ya sea por Instagram, por Facebook o a través del correo capsidepodcast@gmail.com. Espero que puedan llevar una cuarentena obligatoria de manera sana. Espero que también puedan saber llevar esta situación de encierro que es bastante compleja y que obviamente genera ansiedad. Sean felices, mantengan la calma y por favor piensen que esto lo hacemos por todos nosotros. Que estén muy bien y hasta la próxima.